La vida de Federico es la nuestra, se entrelaza y van unidas y nos separamos y nos juntamos, todos los que hemos sido sus amigos. Y seguimos viviendo con él, no sé por qué, después de 30 años, pero seguimos viviendo con él. Yo sigo recordando cosas de Federico y los amigos todos recuerdan siempre cosas de Federico y nos emocionamos. Es así. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes que nos puedan estar viendo y compartiendo este momento. Nos encontramos acá en el ciclo de Videla Franco, en el marco de una serie de actividades que se vienen dando desde el 24 de marzo particularmente, porque como el nombre indica, de Videla Franco es un ciclo cultural que abarca desde y pretende cruzar miradas desde el 24 de marzo, que es el Día de la Memoria acá en la República Argentina, y Franco respira el 14 de abril como el Día de la República y también el Día del Exiliado Español acá en Argentina, reconocido como tal. Somos la agrupación Federico García Lorca, una agrupación política, cultural y social de españoles y descendientes de españoles que buscamos eso, conectar los dos continentes y trabajar juntos en materia de defensa de los derechos humanos y los valores de la República que pudimos heredar a través de nuestros ancestros, por decir una forma. Este ciclo también fue declarado por la legislatura porteña de interés para la promoción y defensa de los derechos humanos. Y bueno, por el contexto que ya muchos y muchas conocemos de la pandemia, nos encontramos haciéndolo de modo virtual, lo cual, bueno, es positivo en el sentido de que tenemos la suerte y el privilegio de contar hoy con Sofía Castañón, que en otro contexto no hubiéramos podido hacerlo. Sofía tiene muchos títulos, hablaba con ella hace un momentito de cómo presentarla, porque tenemos por un lado su carácter artístico como poetisa, escritora, realizadora audiovisual, y por otro lado más político en su participación en España dentro del partido Podemos, como diputada por Asturias en las legislaturas del Congreso, y también es secretaria de Feminismos Interseccional y LGBTI. Así que muchísimas gracias, Sofía, por estar hoy acá. Y por otro lado, contamos con Federico Funes, que es participante, integrante y militante de Podemos en Buenos Aires. Es docente universitario en la Universidad de Buenos Aires, acá en la UBA, y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. También investigador en temas del exilio español. Con ellos dos vamos a estar realizando esta actividad y conversando un poco sobre María Teresa de León. Quería empezar con Federico, hacerte una pregunta para empezar como estos diálogos y ver de qué manera se vinculaban los exiliados y las exiliadas cuando llegaban al país. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Sofía, y a los compañeros y las compañeras. Agradeciendo un poco, me interesaba contar un poquito cómo surgió esta actividad referida a las mujeres republicanas en general y, bueno, por qué vamos a hablar un poquito de María Teresa León como una de ellas, ¿no? Esta actividad justamente la pensamos porque consideramos que hay que releer la historia en clave femenina para abrir nuevos horizontes interpretativos y de esta manera enriquecer nuestra comprensión con la dinámica histórica. La historia de género es una forma de introducir historia desde abajo. Y María Teresa León, justamente, fue una intelectual muy productiva. Fue escritora, se desempeñó también como directora de teatro, actriz, traductora y columnista radial. Por eso decía que hay que registrar estos desajustes de la historia, ya que permiten realizar un trabajo fundamental, que es el de disociar a la mujer de los hombres que fueron sus compañeros de vida. ¿Sí? En este caso, su compañero fue Rafael Alberti. Hay como una suerte de descentramiento, de dislocación, de estar fuera del lugar que corresponde a estas mujeres. Pero así como no se puede hablar, decía, de María Teresa León sin Rafael Alberti, tampoco se puede hablar de Rafael Alberti sin hacer referencia a María Teresa León, ¿no? Lo que yo quería comentar un poquito es acerca de los escritos de la primera parte de su exilio en la Argentina, en donde María Teresa León critica el estereotipo femenino, al que le opuso el ideal de la mujer que lucha. Aparece un reconocimiento a mujeres valientes, intelectuales o no, y al igual que ella, siempre suficientemente consideradas y recordadas, no suficientemente consideradas y recordadas,
que formaron parte de la vida política y social en contexto de guerra. En esta etapa, María Teresa León destacó el papel histórico de la mujer republicana durante la Guerra Civil Española y se preocupó por valorar a aquellas mujeres que tuvieron que enfrentar la guerra al mismo tiempo que cuidaban a sus hijos, perdían sus maridos, o incluso como ellas participaban activamente en el campo de batalla. Es decir, que puso en evidencia ese lugar históricamente ocupado por los hombres y además con esto pone nuevamente en debate esta cuestión vinculada a los cuidados, ¿no? A ver, yo quería comentar un poco acerca de la presencia femenina en esos años, ¿no? Que en realidad era invisibilizada por el rol de los hombres. Para el caso de la comunidad de españoles y españolas republicanas residiendo en la Argentina, se destacaban las comisiones femeninas que organizaban peñas y otras celebraciones, que reunían fondos para la ayuda de los refugiados españoles, sobre todo después de la Guerra Civil. Pero en general, y esto me parece interesante, estas mujeres eran referenciadas como las señoras de, y en algunos pocos casos se las asociaba a la organización de actividades políticas. Si revisamos los periódicos de la época, vemos que hacen mención a actividades como Chocolate a la Madrileña y otras que refieren justamente a la cuestión más de los cuidados, ¿no? Es más, si analizamos los cuadernos de la cultura española, que se editaron en la década del 40, bajo la edición del Patronato Hispano Argentino de Cultura, que era el sello editorial del Centro Republicano Español de la Argentina, nos encontramos con obras en su totalidad o en la mayoría de hombres exiliados, Rafael Alberti, Jacinto Grau, Ángel Osorio, Augusto García, Ricardo Baeza, Luis Jiménez de Azúa, entre otros, ¿no? Eso me parece muy interesante. Los exiliados y las exiliadas españolas que llegaron al país lograron insertarse en los escenarios de sociabilidad de la Argentina. Existía una tradición intelectual y republicana que facilitó la llegada de estos exiliados y exiliadas, sobre todo a partir de 1940. Previamente había otros españoles que habían llegado a la Argentina. Guillermo de Torre en 1927, Ortega y Gasset, ¿no?, que se vinculó a la tradicional institución cultural española, Amado Alonso, Gómez de la Serna. Incluso María Teresa León había estado en la Argentina durante 1928. ¿Sí? Luego de la derrota republicana, Argentina presentaba un rígido control migratorio, pero algunos intelectuales sí lograron ingresar al país de manera ilegal. El presidente de ese momento era Roberto Ortiz, que había asumido en 1939, en 1938, y continuó con un severo control migratorio, con la excepción justamente de la comunidad vasca, a la que lo unía una afiliación familiar. ¿Sí? Después de la muerte de Ortiz, asume Castillo y continuó con esta política. Voy a comentar un poquito acerca de la historia de María Teresa León en estos primeros años del exilio, ¿no? María Teresa León llega a la Argentina en marzo de 1940 al puerto de Buenos Aires, a bordo del barco Mendoza, y donde lo esperaban amigos, amigas y personalidades de la cultura local. ¿Sí? Ellos en realidad iban para Chile, ¿sí?, a la casa iban en viaje a la casa de Pablo Neruda, pero se dice que en el camino estaba en el puerto también Gonzalo Lozada, quien le sugirió que se quede en la Argentina para poder editar sus libros. Y bueno, finalmente se quedan en Buenos Aires, luego se dirigen a la localidad cordobesa de Villa del Totoral, en donde permaneció un tiempo en la quinta de Rodolfo Araoz Alfaro, en ese momento uno de los apoderados del Partido Comunista Argentino. Durante esa estancia publicó su primer libro en la Argentina, María Teresa León, Contra Viento y Marea, de 1941, y nació su hija Aitana, única hija que tuvo con el poeta gaditano. Luego de permanecer por más de 20 años en el exilio argentino, en mayo de 1963 regresó a España y se instaló en Roma, y volvió finalmente a España después de la muerte de Franco a partir de 1977. Durante esta primera etapa, la autora desplegó una intensa actividad entre publicaciones y conferencias y también comenzó a vincularse con los ambientes cinematográfico y radial argentinos. En 1944 publicó su libro La historia tiene la palabra, ¿sí?, noticias sobre el salvamiento del tesoro artístico, en donde hace referencia a las obras que fueron trasladadas del Museo del Prado y del Escorial a las Torres de Valencia en noviembre de 1936. Y además tuvo un protagonismo en lo que fue la política teatral republicana durante la Guerra Civil. Dirigió la Escuela Técnica Teatral, se destacó su rol en las guerrillas de teatro del Ejército del Centro, un grupo itinerante que obedecía a las circunstancias de guerra. También fue fundadora de la sección teatral Nueva Escena,
Y con respecto a su rol en las revistas revolucionarias, que esto también es muy interesante, fundó junto a otras personalidades la revista Octubre en 1933, en la que colaboró Antonio Machado. Durante esos años viajó por Europa con el objetivo de estudiar los movimientos teatrales populares en Francia, Berlín, y también estuvo en la Unión Soviética, en donde se relacionó con poetas y escritores vinculados al comunismo. De hecho, ella publicó varias de sus crónicas de ese viaje en El Heraldo de Madrid, aquel periódico que fue confiscado por los fascistas hacia fines de 1939, periódico que tengo entendido que en los últimos años ha podido lograr volver a la calle en la ciudad de Madrid, ¿sí? Un periódico muy importante de los años de guerra. También integró la dirección de Hora de España, otra revista importante, y fue cofundadora de El Mono Azul, ¿no? Surgida de la Alianza de Intelectuales Antifascistas. Esta revista de trincheras publicaba en sus páginas los famosos romanceros de la Guerra Civil, que eran poemas producidos por los soldados y las soldadas y recitados luego en los espacios públicos. La idea justamente era acercar el arte al pueblo y generar allí una identificación. En la Argentina colaboró para revistas del colectivo republicano de la Argentina, como España Republicana, órgano de prensa del Centro Republicano Español. Otras publicaciones importantes de esos años de españoles eran de Maramar, Correo Literario, Cabalgata, Pensamiento Español. También tuvo una vinculación interesante en Uruguay, María Teresa León, donde colaboró y publicó para la sección uruguaya de la Agrupación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores, la AIAPE, de la sección uruguaya. María Teresa León nos decía, la memoria suele ser la fortuna de los desterrados, ¿no? Y en ese sentido, María Teresa León recordó a algunas mujeres invisibilizadas que formaron parte de la historia de España y de la Guerra Civil, y de esta manera rompió con el imaginario de belleza preestablecido. Por ejemplo, en sus escritos hizo referencia a Josefa, una mujer modista que sin ideas previas políticas, el 18 de julio se unió a las milicias populares y pidió armas para luchar contra el fascismo. Y voy a citar un fragmento de un texto divulgado en 1941. Decía, yo las he visto, a veces no eran ni jóvenes ni bonitas, como quería la leyenda. Se fueron al frente de batalla contra el fascismo, que mi patria inauguró el 18 de julio de 1936. No es la primera vez que esto sucede. Presidiendo de las Amazonas de pecho mutilado, tenemos ejemplos históricos donde lo femenil no quita lo valiente. En ese sentido se refirió a las doncellas guerreras, ¿no? Aquellas doncellas del romance que dejaban sus aldeas y que se ponían al servicio de la guerra. De esta manera les hablan a las mujeres populares que se levantan sobre el derecho de intervenir en la historia de España, que me parece que esto es lo interesante que podemos recuperar un poco de la actividad. Destaca a las mujeres soviéticas, los famosos batallones femeninos que lucharon también a la par de los hombres. Y también hizo referencia a los prejuicios familiares que reproducían el legado de colocar a la mujer en el lugar de la decencia, ¿no? Lejos de las prácticas intelectuales y artísticas, y en cambio se las vinculaba justamente a estas tareas de cuidado, ¿no? En ese sentido destacó a su tía, doña María, ¿no? La primera doctora en la carrera de Filosofía y Letras de España, me estoy refiriendo a la filóloga María Goyri, esposa del filólogo Ramón Méndez Pidal, otro caso interesante para disociar a los hombres como compañeros de vida, ¿no? Como decíamos anteriormente. Y con respecto a las mujeres intelectuales también hizo referencia a María de Maeztu, fundadora de la Residencia de Señoritas y luego del Liceo Club Femenino, en donde se llevan a cabo las conferencias a cargo de las mujeres durante la Guerra Civil. María de Maeztu también estuvo exiliada en la Argentina y publicó en algunas revistas como Sur, ¿no? Dirigida por Victorio Campo. Otra mujer a la que se refirió con insistencia, María Teresa León, es Amparo Mon, pareja de González Tuñón, fallecida unos meses antes de que arribara a la Argentina. Amparo y María Teresa se habían conocido en el Congreso de Escritores Antifascistas para la Defensa de la Cultura en 1937, que González Tuñón había ido junto a Cayetano Córdoba Iturburu en representación del Partido Comunista Argentino. Córdoba Iturburu, a quien nos referimos en la actividad anterior. Y otra luchadora intelectual, que hacía referencia con insistencia también María Teresa León, fue a Dolores Ibarruri, ¿no? La pasionaria. Aparece vinculada también a esta idea del abandono de las tareas y los cuidados para defender la causa republicana. Y voy a citar un fragmento que aparece en Memoria de la Melancolía, su autobiografía. Dice María Teresa León: nunca se le concedió a ninguna mujer de nuestro tiempo actual nada parecido. España, país de pobreza, país de milagros, fabricó su milagro revolucionario matriarcalmente,
para dar confianza a todos. Cuando en 1936 hablé junto a ella en un mitin allá en Asturias para reclamar la parte de reparaciones que se debía a los mineros asturianos por la horrible represión del año 1934, Dolores, exaltada y hermosa, abandonó el dedal y la aguja, olvidó los libros de oraciones, dijo adiós a las monjitas amigas y empezó el difícil camino que anda el proletariado. Con estos ejemplos, me interesaba recuperar algunos de los testimonios femeninos a los que hizo mención María Teresa León y destacar esta dimensión femenina que está presente en la obra de la autora, ¿no? Recupera el rol de la mujer en el contexto de guerra y los desplazamientos, y a partir de estos recuerdos que tienen una dimensión significativa en la obra de María Teresa por la enfermedad de Alzheimer que terminaría con su vida, María Teresa se preocupa por reivindicar el rol de la mujer, romper con las prácticas preestablecidas que la posicionaban del lado de la belleza. Seguramente que hay otros testimonios, pero justamente me parece que el trabajo es ir recuperando estas historias para poder iluminar a las mujeres, como María Teresa, que fueron parte de la historia de España y que defendieron a España de la invasión fascista, ¿sí? Y que ponen en duda de alguna manera estas cuestiones que hasta el día de hoy todavía seguimos trabajando. Pero bueno, digo, con estas ideas me parece que le damos paso a la compañera para que también haga su aporte de una intelectual, como decíamos antes, muy productiva, ¿no? Como fue María Teresa León, y que siempre se van encontrando diferentes facetas nuevas que ponen justamente en tensión las ideas que históricamente tenemos de lo que pasó en España, de lo que pasó en la Guerra Civil y de lo que pasan en los procesos históricos, en los desplazamientos, en las diásporas, ¿no? En los exilios. Bien. Bueno, no sé, Sofía, ¿querés comentar algo? Bueno, hola. Estaba esperando quizás porque no sabía si Agustina nos quería A ver, seguir hablando. ¿está por ahí Agustina? Hola, ¿se me escucha? Sí. Se me fue un poco la imagen, perdón, ¿eh? Sí, me parece súper interesante esto que nos está compartiendo Federico y obviamente quiero saber tu parte, Sofía, para entender qué legado dejó María Teresa León en las mujeres de la política española, ver desde tu experiencia y tus estudios qué es lo que nos puedes aportar al respecto. Bien, pues, o sea, lo primero, muchísimas gracias a ti, Agustina, además por la generosa presentación también. Es un placer estar escuchando a Federico y además me parece que has hecho una exposición muy amplia, bueno, mucho más allá de un aquí estamos con la biografía y la influencia que actualmente pienso que tiene María Teresa León, pero además quería agradecer también pues, a la agrupación Federico García Lorca y al Círculo de Buenos Aires de Podemos que pensaseis en mí para esta actividad, a Flavia y a Gustavo que está ahí en los controles y que han estado cuidando que el acto también fuera posible, y mil gracias también por las facilidades desde este lado, desde esta orilla, y agradecer que una figura que, como bien has dicho, Federico, ha estado muy vinculada a su vida emocional y por lo tanto de quién ha sido compañera, que además tiene que ver también con su actividad como agente cultural, porque es gracias a María Teresa León que gran parte de la obra de Alberti también se da a conocer, es decir, ha sido su mayor valedora y por lo tanto ha sido quien ha facilitado que muchos de los textos que conocemos de Rafael Alberti los podamos conocer y formen parte del canon y del currículo académico, y no solo ella, sino la acción, sobre todo pienso, del Partido Comunista en España, ha podido consolidar esa figura para que ahora, independientemente de quién gobierne, nadie cuestione que tenemos que tener la obra de Rafael Alberti en nuestros libros de texto y en nuestras calles. Y lo que está pendiente es que las mujeres que vivieron esa época, que hicieron también, que construyeron política y socialmente y culturalmente esa época, formen parte. Para mí, bueno, el ofrecimiento que me llegaba a través de Flavia era especialmente emocionante porque, aunque aún no se ha publicado, hace un tiempo me encargaron escribir un artículo que me hacía convivir con María Teresa León, especialmente con Memoria de la Melancolía, y encontrar una serie de experiencias compartidas en
otro espacio y otro tiempo, pero que tienen algunas cosas que ver y otras en absoluto. O sea, mi entorno familiar y socioeconómico no tiene nada que ver con la cuna y el punto de partida de María Teresa León, que ella misma reconoce que es acomodado y que ella hubiera querido, de hecho, estudiar en la institución libre de enseñanza, pero sin embargo la llevaron con las monjitas. Por eso, cuando hablabas ahora, Federico, de esa emocionante descripción que hace de Dolores Ibarruri precisamente en mi tierra, en Asturias, desde donde estoy ahora, y cómo había abandonado los discursos de las monjas y la costura para el difícil camino o el arduo camino del proletariado, pero sin duda también un camino en el que reconocerse mucho más, y por lo tanto seguro que en muchos aspectos más llevadero que un camino impostado y un camino impuesto, además de impostado, porque era una vivencia que no era la que quería. Bueno, me emociona especialmente porque sí que hay algunas otras cosas que creo que son comunes y, de hecho, dando un salto de gigante y respondiendo también un poco a la pregunta que me hacías, Agustina, hoy mismo escuchaba, es un salto muy grande, pero tiene que ver, hoy mismo escuchaba a unas gamers, a unas chicas más jóvenes que yo, diciendo que si en el siglo XIX en España las mujeres tenían que escribir con un seudónimo para ser leídas, valorando su obra y no quien la firmaba, el caso de Fernán Caballero, por ejemplo. Ahora mismo, en el siglo XXI, hay mujeres que tienen que ponerse un seudónimo para jugar, para no ser prejuzgadas, dando por hecho que las mujeres juegan peor y que no van a querer compartir espacios videolúdicos con ellas, ¿no? Es decir, todavía es necesario insistir en esa desvinculación y en ese reconocimiento como seres autónomas que somos y agentes del cambio, agentes culturales, agentes sociales, agentes políticos. Y lo digo también pensando en algo que nos ocurre y que veréis de una manera muy clara si seguís un poco los medios de comunicación en mi país, que es que rara vez se habla de la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuya capacidad de liderazgo político y cuya trayectoria la avala suficientemente sin recordar que es la pareja del ex vicepresidente Pablo Iglesias, pero nunca ocurre al revés. Nunca hay un recordatorio de el ex vicepresidente Pablo Iglesias es la pareja de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Estos mecanismos perduran con la ventaja, quizás, y perduran porque todos los avances de la Segunda República se los cargaron 40 años de dictadura franquista, entre otras cosas, y una transición que dejó una parte del trabajo, también en feminismo, pendiente por hacer. Pero ahora nos chirría de una manera muy alarmante. Ahora esto no lo dejamos pasar, no lo normalizamos ya, y ese es uno de los principales mecanismos y resortes para poder ir cambiando las cosas. Y cuento esto porque tiene que ver con el legado de María Teresa León. Tenemos el Museo del Prado que tenemos en Madrid gracias a dos mujeres, gracias a María Isabel de Braganza, que fue realmente la hacedora de ese museo, aunque los grandes cuadros nos ubiquen en unos cuantos señores, ella que queda en un segundo plano y que parece relegada culturalmente, fue, y lo cuenta muy bien Pello Riaño en su obra Las Invisibles, la que impulsó el sentido social y el sentido divulgativo que tenía que tener el museo, y al final sin esas condiciones y sin la participación la cultura no existe y no es más que un objeto de estatus. Sin todo eso no hay una realidad de la cultura. Y luego la conservación del Museo del Prado cuando estalla la Guerra Civil es obra de Rafael Alberti, y especialmente, como se puede ver en Memoria de la Melancolía, aunque ella también la llene de bastante humildad, de María Teresa León. Y creo que ese legado, es decir, el de la presencia continua en política, aún asumiendo una serie de contradicciones, y también en el mundo de la cultura, y al mismo tiempo vivir con esas contradicciones, como es la veneración absoluta hacia pues una figura masculina de la que en este caso estaba enamorada y que puede que haya mermado en la propia difusión y en el propio trabajo de su obra, y eso que fue una autora profundamente prolífica.
creo que es una reflexión que nos tiene que acompañar. Y a mí me acompaña, pero de la misma manera o sea, igual que me acompaña muchísimo Memoria de la Melancolía, iba a buscar, mientras te escuchaba, Federico, Mi Guerra de España, de precisamente Mica Echevere, porque desde un ángulo político distinto, en este caso desde una luchadora de una de las columnas del POUM durante la guerra de España, muestra muy bien cuáles son las contradicciones del hecho de ser mujer y estar en el campo de batalla, en este caso, además, sin ningún tipo de metáfora, sino literal, y cómo era capaz al final de estar liderando el batallón que dependía coyuntural y no premeditadamente de ella, sino a raíz del el asesinato, la muerte totalmente fortuita e inesperada, y diría que hasta absurda, del compañero de Mica, que era quien estaba al frente de esa columna. Y creo que son una serie de legados que nos dejan muy claro que además de la batalla que tenemos, es necesario ser conscientes del lugar que ocupamos, y que tenemos una batalla interna, en otros términos, que tenemos que seguir librando. Ahí mi experiencia como secretaria de Feminismos hasta el año pasado, que pasé a ser secretaria de Cultura en Podemos, es que es necesario dotarnos de mecanismos. Hemos hecho uno de los pasos más difíciles, que es reconocer que el machismo está en nosotras y en nosotros, porque bueno, nos hemos socializado a través de una educación, de una cultura, de unos resortes que son machistas también, y por lo tanto de ahí, de esa construcción venimos, y hacia esa deconstrucción debemos ir. Y eso no se hace únicamente con palabras, sino que necesitas mecanismos que estén vigilantes todo el tiempo de no repetir determinadas inercias que son muy poderosas en todos y también en todas. Y ese es el camino que fuimos iniciando, especialmente desde Vista Alegre 2, y que ahora continúa la compañera Noelia Vera como secretaria de Feminismos, y que, en mi opinión, y siendo para nada autocomplaciente y sabiendo que queda mucho camino, se han dado pasos importantes en los que se ha incorporado una perspectiva feminista, no solo en el discurso, que era desde luego muy importante, que además es necesario nombrar y visibilizar e incorporar en la agenda política, sino también en las praxis. Queda camino, esto no lo vamos a negar, porque es el primer paso para poder seguir avanzando, pero bueno, en ese camino que queda, yo considero que sí que se han dado avances, y los más importantes es reconocer que esas dinámicas que hacen que no hayamos estudiado en España a las autoras del 27 como hemos estudiado los autores, pues son importantes. O sea, y ya con esto acabo, para mí es muy importante reconocer la genealogía, la lucha de todas las mujeres, a las que además han silenciado 4 décadas de dictadura, no de una manera inocente, sino que tenían muy claro que los avances que se habían dado en libertades y derechos civiles, los avances que habían tenido lugar durante la Segunda República respecto a la ciudadanía de las mujeres, tenían muy claro que querían borrarlos. Y ese borrado de las pioneras antifascistas, de las pioneras también antifranquistas, de las pioneras feministas republicanas, es necesario reivindicarlo, para que no nos encontremos con que incluso cuando toda tu formación académica se ha especializado en la poesía del siglo XX, como es mi caso, y en la poesía del siglo XX en España, y has estado, como es mi caso, becada en un espacio de absoluto privilegio como es la Residencia de Estudiantes, que sin duda es la cuna de la literatura de la Edad de Plata en España, no fue sino por casualidad que pude conocer la obra de las autoras del 27, y parte de esa casualidad también se la debo a quien sin duda sabe muchísimo más que yo, que era otra cosa que quería decir, y que hablaba con Flavia, que no soy una estudiosa, sino una lectora voraz de entre otras, la obra de María Teresa León, pero este libro, al final, que me acompaña desde hace muchos, muchos años, es de alguien que sabe mucho más de esto, que es Alba González Sanz, que por cierto es la responsable del área de estudios de género de Podemos, y que os animo también que contéis con ella, sin duda, porque puede aportar mucho respecto a la construcción desde el feminismo de la República en España, desde
mitad del siglo XIX hasta la mitad más o menos del siglo XX, y es una sabia y os animo también a que contéis con ella, porque la genealogía también la hacemos entre contemporáneas. Retomando así un poco lo que dice Sofía, sí, tal cual, a mí me parece importantísimo el trabajo que están haciendo muchísimas personas desde los espacios o el ámbito del arte hasta el más académico, en recuperar justamente los trabajos de la época, las voces de estas mujeres que buscaban justamente reivindicar un rol no pasivo, no doméstico, no privado, y su participación política, y como pensadoras y como agentes también de un montón de ámbitos en una época justamente que la guerra y que la dictadura intentaba borrar, y que hoy en día sirve para pensar, como decía, los mundos contemporáneos, las nuevas generaciones, y también de herramientas, ¿no? Para abordar diferentes problemáticas en las cuales somos parte, de las cuales somos parte. Quizás preguntarle a Fede qué tipo de ayuda justamente en este sentido se brindaba para los españoles que se exiliaban, las y los españoles que se exiliaban en Argentina, ¿no? Considerando que muchas buscaban refugio en otros territorios para poder seguir desempeñándose y seguir, bueno, es muy conocido el rol y la labor que hacían muchas mujeres exiliadas desde otros territorios para poder seguir escribiendo y poder seguir participando y no ser censuradas o bueno, ya las represiones las fuimos conociendo y las conocemos. Bien, bueno, en realidad Argentina recibe una comunidad de exiliados y exiliadas relativamente baja con relación a otros países de América, de Latinoamérica, ¿no? México fue el país que más exiliados y exiliadas recibió, cerca de 30.000, y en Argentina hay un selecto grupo de 2.000. Decíamos antes que en general eran personas vinculadas a actividades políticas, es decir, que podían llegar a tener herramientas como para poder lograr huir de España y también de los campos de concentración en Francia, ¿sí? Digo, la mayoría de los exiliados y las exiliadas pudieron llegar a Argentina, pero es un selecto grupo de cerca de 2.000 personas. En ese sentido, bueno, Argentina ya contaba con un mercado editorial en movimiento y existía una ideología liberal progresista, quizás más vinculada con el Grupo Sur, como decíamos antes, cuya directora era justamente una mujer, Victoria Ocampo. Si uno revisa las publicaciones en la década del 40 de españolas, son muy pocas, ¿no?, que aparecen en el sur, y vinculadas también a una mujer. Aparecen Rosa Chacel, María de Maeztu, y algunas otras pocas mujeres, como Virginia Woolf, la chilena Gabriela Mistral. Es decir, en general eran espacios en donde escribían los hombres. Y destaco esto, que era un proyecto cultural de una mujer, ¿no?, como era Victoria Ocampo, pero vinculada, como decía antes, a una ideología más liberal, con el Jockey Club argentino, la famosa Sociedad de Amigos del Arte, en donde daban vuelta a algunos presidentes argentinos, el periódico La Nación estaba también vinculado, y el Pen Club, ¿no?, que en 1936 Argentina fue sede, en el contexto de la guerra civil, Argentina fue sede del Pen Club Internacional y se armó cierto revuelo en ese contexto. Entonces, existía una comunidad de intelectuales y a su vez también existía una comunidad republicana, ¿no? Esto que decíamos antes, que había ciertos españoles que ya se habían instalado en el país, y a partir de ahí se genera esta trama asociativa de inmigración republicana. Y bueno, y cuando termina la guerra civil, van surgiendo espacios para la ayuda de los exiliados y las exiliadas. Estaba el PEABA, que era el Patronato Español de Ayuda a las Víctimas Antifascistas, que en realidad surge al calor de la represión de Asturias, como decíamos antes, de 1934, pero posteriormente en 1936, es decir, a partir del contexto de la guerra y ya después con el tema del exilio, fue muy fuerte, fue de mucha ayuda para los exiliados. Había otras agrupaciones como Acción Republicana, y el Centro Republicano Español, que era uno de los espacios que más, de manera más directa promovió el republicanismo español en la Argentina, iba conformando secciones. Estaba la sección de ayuda llamada Fraternidad Española, estaba la sección cultural, que era el Ateneo Pi y Margall, ¿sí?, que era donde también se daban cursos, porque la ayuda no solamente era económica,
que era lo más importante, sino también que era ayuda para buscarles trabajo a los exiliados y las exiliadas, era para asentarse en el país, era para dictar clases, también había toda una comunidad ahí para ayudar a promover la cultura, es decir, era toda una suerte de estructura que se vinculaba justamente para poder ayudar a estas personas que llegaban. Te repito, no eran muchas, pero bueno, se tenían que instalar en el país y a partir de esta tradición que se va incorporando. Porque digo, no todos los españoles se promovían a partir de esta tradición republicana. Y viene el caso de Francisco Ayala, ¿no? De ideología más liberal, ¿sí? Que él estuvo mucho más vinculado en el Grupo Sur, estuvo mucho más vinculado con el Grupo de Ocampo, de hecho son famosos los encuentros que hacían en la quinta de San Isidro de la casa de Victorio Ocampo, en donde debatían estos intelectuales más vinculados al liberalismo que al comunismo, ¿no? Es interesante también cómo se fue dando toda esta cuestión, porque tampoco el Centro Republicano Español era comunista, ¿no? Era más de carácter socialista, pero también aceptaba a comunistas como Rafael Alberti y María Teresa León. Es decir, es un entramado complejo, pero que se va, justamente, se va tejiendo a partir de la ayuda de estos españoles que ya convivían en la Argentina y de las instituciones que brindaban ayuda, no solo económica, como era el PEABA, sino también con la promoción de la obra de los exiliados, como hablábamos antes del Patronato Hispano-Argentino de Cultura, ayuda con clases particulares, en inglés, en francés, en geometría, es decir, en diferentes disciplinas para justamente ayudar, y los famosos comercios que se promovían, ¿no? Como el Bar Iberia, ¿sí? Para que los republicanos puedan ir ahí, los famosos enfrentamientos que se daban en la Avenida de Mayo. Digo, toda esta cuestión es interesante y existía ahí y generaba una tensión con la otra trama de ideología más liberal que aparecía en ese momento en la Argentina. Gracias, Fede. Y Sofi, vos desde tu parte, digo, para ir entendiendo si eso estaba pasando ahí, ¿cuál era el vínculo entre las mujeres comunistas, socialistas y anarquistas durante la guerra civil, justamente? Bueno, o sea, os podéis imaginar que había sus diferencias, esto es obvio, pero permitidme también la perspectiva asturiana. Además, Federico hablaba antes del 34, de Unidos Hermanos Proletarios, es decir, ahí en Asturias en febrero del 34, y seguro que pensáis luego en la fecha que en Asturias conocemos como Octubre del 34, pero bueno, muchos meses antes ya había una consigna que no dejaba de ser una alianza obrera entre lo que era la FSA, o sea, la Federación Socialista Asturiana, la UGT, la Confederación Regional de Trabajo de Asturias y también de León y Palencia, que han sido siempre como territorios hermanos y hermanados también en la realidad trabajadora industrial, la CNT, el Bloque Obrero Campesino y la Izquierda Comunista de España. Y esa alianza, creo que sí puede, desde esa perspectiva, se puede entender esa alianza que podía existir durante la guerra, añadiendo también una cuestión, que es que al final para nosotras, para las nietas, bisnietas que somos de esa memoria, y que además tenemos por deber democrático que reivindicarla y que recuperarla y que colocarla en el lugar que merece y del que ha sido extirpada, eran mujeres que estaban peleando por la democracia, que estaban peleando por la república, que estaban peleando por la revolución, por la libertad, y era una lucha que tenía que ver con la libertad de sus pueblos, pero también con su propia libertad. O sea, recordemos, lo decía antes en la intervención anterior, lo que supuso la república a nivel de derechos y libertades para las mujeres. Para empezar, gracias a Clara Campoamor, que esta misma semana la recordábamos en el Congreso, llevando su escritorio, que era algo muy importante para ella, a una zona más visible del Palacio del Congreso de los Diputados en España. Gracias a ella adquiríamos una ciudadanía que dejaba de ser una ciudadanía de segunda. Porque nos convertíamos en sujeto político y por lo tanto en ciudadanas que podían decidir sobre aquello que acontecía y sobre aquello en lo que cada ciudadana y ciudadano ya podía pronunciarse.
Entonces les iba la vida en ello, les iba la vida en el sentido en el que le iba a cualquier persona republicana que quisiera defender la república y la democracia en el momento en el que se da ese golpe de Estado y arranca la guerra de España, pero es que además a las mujeres les iba especialmente. Y de hecho prueba de ello fue a qué tiempos oscuros nos llevó la dictadura para los derechos de las mujeres. Entonces, creo que desde cada cultura política tenían muy claro qué era lo que se jugaban y qué era lo que estaban defendiendo. Y, y me parece, hay algo que antes no comenté respecto a, bueno, respecto como a parte del legado que nos deja María Teresa León y que creo que es importante también, porque estamos todo el tiempo hablando como, bueno, dejaron los cuidados a un lado para ser agentes de transformación y para ocupar el espacio público. Creo que una de las cosas, para mí una de las grandes enseñanzas de las teorías feministas y creo que esto, Memoria de la Melancolía, en gran parte lo puede encarnar, es esa máxima de lo personal es político. Y Memoria de la Melancolía hace de una vivencia personal que no escatima, más allá de las dificultades que pudiese dar ya una enfermedad tan terrible para alguien que valoraba tanto la memoria como el Alzheimer, me parece que saber eso es desgarrador, pero más allá de esas carencias que el propio proceso de la escritura pudiera tener entonces, no escatima en hablar de cuestiones personales que politiza absolutamente. Y creo que esto es clave a la hora de abordar planteamientos de agenda política y de políticas públicas. Dejar de dibujar esas fronteras y no pensar tanto que relegaron una cuestión, sino de cómo con esa cuestión presente reivindicaron también el espacio público. O sea, esto que ahora nos dicen organizaciones que en España pelean por la conciliación, como puede ser Malas Madres, de no quiero tener que elegir, entre mi vida pública muy vinculada al ámbito laboral, aunque evidentemente no hablamos solamente de eso, y lo que serían los cuidados, poder tener una familia y poder cuidarla y poder disfrutar de eso también, sin sentimiento de culpa por ninguno de los dos lados. No quiero renunciar, no es que no quiera tener que elegir, es que no quiero renunciar. Creo que es muy importante que coloquemos eso y que lo coloquemos también en nuestros planteamientos económicos. Y ahí las economistas feministas, y Argentina, sin duda, es un grandísimo referente, es un gran referente para nosotras en materia de activismo feminista y también de economía feminista. Y pienso en algunas economistas feministas que para mí son claves, como Mercedes de Alessandro, por ejemplo. Lo que hace precisamente es decir que esto tiene que formar parte de nuestra concepción del Producto Interior Bruto, que esto tiene que formar parte de nuestros planteamientos de modelo productivo y de modelo social y darle la vuelta. Y por eso quería, si me lo permitís, hay una edición preciosa, María Teresa León, que estuvo poco tiempo en La Rioja, era riojana, sobre todo, bueno, pasó su vida además en Madrid los primeros tiempos y luego todo lo que también ha explicado Federico. Pues esta editorial, Agosto Clandestino, tiene una pequeña colección de plaquettes bastante, bueno, con muchos títulos, y hicieron hace un par de años esta preciosa edición del poema Cantar de la luna vacía, que entre otros textos a modo de prólogos y también de epílogos tiene uno de Aitana Alberti León, verdaderamente emocionante, y este cantar es un cantar para Aitana que me vais a permitir leeros porque ya ha situado perfectamente Federico el contexto en el que también nace Aitana ya, y por lo tanto de qué está hablando, además de estar hablando desde el amor, que sin duda para mí en poesía es uno de los mejores motores de comunicación, entendiendo que el amor es querer compartir asombros, miedos, inquietudes y también belleza. Calla, mi bien, no grites, no llores, no tengas miedo de la noche oscura, no te agarres a mí con los temblores del que ha visto un león en la espesura y le asustan los ojos brilladores. Y a soñar con los ángeles de oro. Duerme, duerme, mi niño. Teniendo el corazón hecho ternura, en las estrofas pasa más dulzura, canción de cuna que rimó el cariño.
La voz ya no resuena, calmando los temores del hijo, esa es su pena, que al cielo sus amores Dios se llevó esta Nochebuena. Ya no calma la noche tenebrosa del hijito el pavor, que del rosal florecido la rosa se llevó el segador. La guadaña implacable que ciega, lo mismo el bien que el mal, no ha visto que al cortar el capullo agustaba el rosal. Y con este cantar en realidad nos está hablando de una vivencia que perfectamente ha descrito tanto en España como Buenos Aires, como el tiempo que estuvo también por otros países de Europa, María Teresa León. Me parece que eso es uno de los mejores legados que nos ha dejado ella, pero también quiero reivindicar la figura de María Zambrano, la figura de Concha Méndez, sobre todo también su manera de vivir, y de otras muchas autoras del 27 que nos han dejado un legado valiosísimo de obra y también de vida y de posición en la vida, y que han sido invisibilizadas no de una manera inocente, y por lo tanto es precioso que ahora mismo las queramos tener presentes, y creo que nos dan buenas herramientas para, de hecho, pensar el futuro. Muchísimas gracias, Sofía, me pareció hermoso y gracias por compartirnos ese fragmento, esa poesía. Me parece que lo que se genera en estos tipos de actividades es súper rico, y el poder hacerlo en diálogo transnacional gracias a la virtualidad. Yo ahora estoy en off porque problemas también tenemos en estos espacios, pero es sumamente enriquecedor. Yo no sé si Federico querés compartir algo más. ¿Tenés alguna pregunta para Sofía o viceversa para poder? La verdad que muy lindo lo que leyó Sofía, le agradezco mucho. Me parece que está genial poder recuperar todos estos trabajos de María Teresa y bueno, de muchas otras mujeres a las que hace referencia Sofía. Este, creo que bueno, que es un trabajo que tenemos que hacer entre todos y todas, ir recuperando en la medida de lo posible, desde eso, desde la academia, desde la política, desde diferentes espacios, como para, como para eso, como para luchar, que formen parte de las discusiones, ¿no? Como decía recién la compañera, que formen parte del Producto Bruto Interno, que estén encima de las discusiones. Tenemos que lograr, los avances, no hay avances sin lucha social, ¿no? Podemos decir. Entonces, desde ese lado me permite un poco eso, promover el avance desde ese lugar, y me parece que la cultura es un espacio en donde se puede hacer, se puede avanzar. Entonces, muy lindo, digo, comparto mucho esta idea de la autobiografía de María Teresa, Memoria de la Melancolía, que fue escrita desde esa cuestión justamente de la memoria. O sea, parece ¿no? contradictorio, pero bueno, tiene que ver con toda esa historia, y como decía la compañera, digo, una mujer inclusive que no relegaba de su clase, sabía en qué posición estaba, ¿no? Los accesos que había podido tener María Teresa, que seguramente como María Teresa hay muchísimas mujeres y otras mismas que no se pueden recuperar o que todavía no se han podido recuperar. Recién hace un ratito estaba revisando un poquito la revista de las mujeres libres, ¿no? En el contexto de España. Ahí también hay un montón de material para ver qué se puede recuperar, ¿no? Escritoras, activistas, que estaban vinculadas también, y que bueno, que es un buen trabajo poder estar ahí para recuperarlas y para poder generar justamente avances desde ese lugar, ¿no? Sí, para mí, escuchar a un profesor de universidad como eres tú, Federico, haciendo una exposición tan extensa de María Teresa León, mencionando también a otras autoras, reivindicando esa necesidad que tenemos como comunidad, ¿no? Para poder aprender desde esas miradas que nos fueron negadas durante mucho tiempo, sin duda
encarna ya un avance, porque ojalá hubiera tenido yo un profe en la universidad como tú que me hubiera acercado, como has hecho tú esta tarde, la obra de María Teresa León. O sea que creo que este tipo de cosas ya plasman avances que es que no queremos que nos sigan contando la historia, hurtando la mitad de esa historia, dándonos a entender que todo se hizo solamente con un puñado de señores. Es difícil de creer eso, o sea, pero bueno, cuando abres los libros de texto parece que fue así, porque todos esos nombres han sido negados y creo que hay un convencimiento social ya tan grande en que eso no tiene sentido, en que eso nunca pudo ser así y que por lo tanto no es solamente que existiera entonces situaciones de desigualdad que tenían a las mujeres más en el ámbito privado, sino que sobre todo quienes se encargaron de escribir la historia lo hicieron en masculino y que por lo tanto la brecha de género de nuestra historia y de nuestra historia del arte y de nuestra historia de la literatura se ha escrito y se ha fijado ese canon en masculino. Bueno, cada vez tenemos más claro que eso no es toda la historia, que esa es solo una parte del relato y que la queremos entera para poder tener un presente y un futuro mejor. Y a mí me emociona mucho ver a un profe de la universidad hablando así de María Teresa, así que quiero agradeceros mucho este acto, a quienes lo habéis pensado, a quienes lo habéis hecho posible, a Flavia, a Gustavo, a Agustina y a ti, Fede, que ha sido un placer escucharte. Muchas gracias. Bueno, yo agradecerlos a ambos por hacer posible esta actividad, por compartir la expertise en el tema, no solo sobre María Teresa de León, sino sobre el contexto y sobre, justamente, es parte del legado que estas mujeres dejaron al escribir y al hacer obra, y que el trabajo fundamental como parte de la memoria, me parece que es recuperarlas y poder explicarlas, enseñarlas, difundirlas, para entender muchísimas cosas de lo que se está produciendo el día de hoy. Así que en ese sentido también está pensada esta actividad en el marco de este ciclo, como parte de la memoria y de repensar las dictaduras, de qué es lo que dejaban, cuál era esa persecución política y por qué, si las mujeres eran perseguidas también, era por algo, no era porque simplemente eran amas de casa, sino era porque justamente conciliaban el trabajo de los cuidados con el trabajo político y buscaban tener una participación activa en esos contextos. Así que esperamos con estas actividades poder contribuir a esta lucha memorialista de la que somos parte, o nos consideramos parte, que las querellas que se iniciaron en el 2011 y hace 10 años que si no se avanza, es porque justamente el Estado español no prestó mucha colaboración, que la dictadura terminó, pero dejó en su transición leyes que imposibilitaron el revisar, el recuperar y el denunciar. Así que bueno, el pedido que hacemos público en difusión y acompañando a las compañeras de la querella argentina y compañeros también, es un avance en la ley de memoria democrática, es un avance en las querellas que están abiertas desde este lado del océano y que buscamos justamente en la unión poder contribuir. Necesitamos que los nietos y nietas de exiliadas recuperen su nacionalidad, que puedan ser parte de estos procesos, y recordar que también este 4 de mayo son las elecciones en Madrid, y pedimos el voto abiertamente a Pablo Iglesias, porque Pablo lo entendemos como la única garantía de freno contra la derecha, que está cada vez más pesada y que justamente busca hacer que estas actividades no sean posibles, que estas voces no sean escuchadas y que la educación siga teniendo esta falencia, y es una historia contada a medias tintas. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan y a los expositores y expositoras. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Igualmente, gracias. Dicen que han llegado ecos de un pasado que aplastó la libertad. Dicen que es lo mismo, que ha vuelto el fascismo, golpe en el costado de la igualdad. Vuelven con machismo, vuelven con racismo, homofobia y crueldad. Dicen que han llegado, nunca se han marchado.
cansado y lo tienes claro, algo tiene que cambiar. Si ya te has cansado de sentirte a un lado, juntas nos haremos escuchar. Por los desahuciados, los discriminados, por la gente sin hogar, por los refugiados, por nuestros ancianos. Somos la venganza de los sueños rotos, pueblos levantados, corazón y arrojo, persiguiendo la igualdad social. Saltan a la calle y gritan como un loco, si esta democracia sí te sabe a poco, únete que somos muchos más. Yo, por el que reparten bici por la trans, por los taxistas y los estibadores. Levanta el puño que no pasarán, por los sanitarios y los profesores, por los pobres y los desheredados, por el clima, por la biosfera, por el que duerme en un CIE, por el parado, por la que dobla el lomo fregando escaleras, por la Kelly, por la camarera y la madre soltera, por el que muere en aguas del Mediterráneo, por el jubilado, la librera, por el que sube todos los días a un andamio, por las primaveras que vendrán, por las que ya no están. Queremos pan pero también queremos rosas. Levanta el puño que no pasarán,